mensaje de hoy lo he titulado ¿A dónde nos lleva a creer en Jesús? ¿Cómo se llama el mensaje de hoy? Muy bien, sí, completamente. El versículo más famoso entre nosotros los cristianos, incluso que no conocen los cristianos, está en Juan 3:16. De hecho, lo podemos recitar sin leerlo. Que dice, acompáñenme a la cuenta 3, 1, 2, 3. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es como el versículo básico, lo vemos en la primera clase de doctrina, apenas llegamos a la iglesia, y lo vemos hasta en las paredes, en las calles, en todos lados vemos este versículo, Juan 3:16. Pero eso me lleva a una pregunta. ¿Qué significa creer en Jesús? Porque lo recitamos y decimos, o sea, el versículo dice que todo aquel que en él crea, no se pierde, sino que tiene vida eterna. Pero entonces, ¿qué significa creer en Jesús? Significa hacer una oración y decir, yo creo en Jesús que murió por mí, por mi salvación. Significa bailar, significa cantar, significa pararse aquí y enseñar la palabra. Y no, va mucho más que eso. Una creencia nos lleva a comportamientos, nos lleva a acciones. Cuando yo creo en algo, eso me lleva a actuar. Por ejemplo, cuando Dios le pidió a Moisés que hablara ante el faraón, Moisés le dijo que él creía que no podía hacerlo porque era corto de lengua. Y unos piensan que era tartamudo. La Biblia no especifica, tenía alguna dificultad en su habla y porque él creía que eso le impedía hablar ante el faraón. Entonces, lo que yo creo va a determinar lo que yo hago y cómo yo me comporto. Por eso Moisés se escondía y no quería ser líder porque él creía que no era suficientemente bueno. Por otro lado, tenemos a David, que fue el único del pueblo de Dios que creyó que podía vencer a un gigante. Nadie más lo creía, y como nadie más lo creía, nadie más se enfrentó a Goliat, sino David. Entonces, mis creencias me llevan a un comportamiento. Generalmente tenemos la creencia errónea de que para que alguien sea salvo tenemos que invitarlo a pasar y que haga una oración y así fue salvo. Y ciertamente Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ciertamente tenemos que confesar con nuestra boca. No está mal esa oración, no es lo que dicen que esté mal, que hagamos esa invitación y que las personas oren declarando, pero no vale de nada eso si no vamos a la segunda parte, que es creer. Y la creencia ¿de qué? Yo necesito creer que necesito ser salvado. Como dice Romanos 3:23, que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Lo primero que yo necesito creer que necesito ser salvado. Si yo no creo que necesito ser salvado, si yo no creo que necesito a Jesús para la vida eterna, eso no me va a llevar a un cambio de comportamiento. El cambio sería el arrepentimiento, que dice Mateo 3:8. Mateo 3:8, por si alguien está anotando, dice, tened pues frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, ¿qué tenemos? Creer en Jesús me lleva a confesarle, pero me lleva a cambiar mis pensamientos y me lleva a actuar. Me lleva a entender que necesito ser salvado y eso me va a llevar a un arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? Un cambio de actitud, un cambio de comportamiento. Pero la historia, todo el Antiguo Testamento, es una muestra de que nosotros no podemos cambiar nosotros solos. Que Dios le dio todas las leyes y todas las formas a los israelitas para que ellos cambiaran solos y no lo pudieron hacer. Así que cuando nosotros aceptamos que necesitamos ser salvados, que necesitamos ese cambio y le decimos a Jesús, ven a entrar a mi vida y creo realmente en eso, viene a nosotros el Espíritu Santo, que dice en Tito 3, versículo 5, dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia,
por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. En otra versión lo dice de la siguiente manera, dice, Él nos salvó gracias a su misericordia. No por algo bueno que hubiéramos hecho, nos salvó lavándonos y dándonos una nueva vida al renovarnos por medio del Espíritu Santo. Entonces, cuando yo realmente creo, viene a mí el Espíritu Santo que me ayuda a cambiar esa forma de pensar. Entonces, creer en Jesús implica primero reconocer nuestra necesidad de ser salvados. Si yo pienso que no necesito ser salvado de nada, creer en Jesús va a ser meramente una tradición. Vengo a la iglesia los domingos de la mañana porque no tengo nada que hacer. Voy al grupo de danza porque no están en las danzas de mi casa. Vengo a enseñar porque el pastor me lo pide y no sé decir que no. Empezamos a hacer las cosas por tradición y no por convicción. Entonces, pero sí necesito saber que necesito ser salvado, que era un poco de lo que hablábamos la semana pasada. Lo segundo es arrepentirnos. Y lo tercero es ser trabajados por el Espíritu Santo. Pero, ¿qué significa ser trabajados por el Espíritu Santo? Una vez que yo realmente he creído, y por eso es que vemos cuando las personas tienen su momento de conversión, que puede ser en la iglesia, puede ser en la casa, puede ser en cualquier sitio, la gente suele llorar. ¿Por qué? Porque suele entender que el Espíritu Santo los está llevando a Jesús, que es la salvación de la muerte eterna. Que la muerte eterna es ese lugar donde no está Dios. ¿Y qué es Dios? Dios es paz, Dios es amor, Dios es felicidad, Dios es todo lo bueno. Entonces la muerte eterna es todo lo contrario a Dios. Por eso dice que es sufrimiento. Por eso dice que es lloro y sufrir de dientes, porque Dios no está allí. Entonces cuando el Espíritu Santo viene a nosotros y creemos realmente, empieza una transformación de nuestra mente. Y cuando somos trabajados por el Espíritu Santo, entonces viene una madurez espiritual. ¿Y qué es la madurez espiritual? Vamos a leer Efesios, capítulo 4, versículos 12 al 14. Y dice de la siguiente manera: Él dio esos dones para preparar a su pueblo santo para el trabajo de servir y fortalecer al cuerpo de Cristo. Este trabajo debe continuar hasta que estemos todos unidos en lo que creemos y conocemos acerca de Dios. Nuestra meta es convertirnos en gente madura, vernos tal como Cristo y tener toda su perfección. Otra versión dice, nuestra meta es llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Entonces, cuando ya nosotros hemos creído, eso empieza a traer cambios y los cambios es los que dejamos transformar por el Espíritu Santo. Si nosotros estamos en la iglesia desde hace 2, 3, 4, 5 años y mi relación con Dios está en el mismo punto que en ese tiempo, entonces no he crecido. No estoy siguiendo eso que nos dice Pablo, que es parecernos más a Cristo. Porque incluso la palabra nos dice, cuando leemos los evangelios, que Cristo iba creciendo. Dice, él nunca iba creciendo en estatura, en sabiduría, en amor a Dios y hacia los hombres. Entonces, si mi ejemplo a seguir es Cristo, y cuando yo empiezo a creer en Jesús, empiezo a buscar ser como Él, tengo que ir creciendo cada día. Y no existe tal cosa como estar estancado. O nosotros vamos creciendo y nos vamos acercando a ser más como Cristo o empezamos a retroceder. Pero el ser humano no se queda en el mismo punto. Y lo podemos probar con cualquier conocimiento. Si usted es muy bueno en matemáticas, en bachillerato o en la escuela, pero dejó de practicar matemáticas, si le ponen un ejercicio ahorita, ¿cómo cree usted que le iría? Si no practicado. Mal, mal. A mí me pasa que a veces mi sobrina me pide que le explique física. Y yo física en el tercero, cuarto, quinto, 18, 19, 20. Y veo los ejercicios y siento que es como si estuviera viendo otro idioma. No me acuerdo. ¿Por qué? Porque no estuve practicándolo. Porque fue un conocimiento que dejé a un lado. Lo mismo pasa con nuestra relación con Dios. No se quede estancada. Si nosotros no vamos trabajando cada día en nuestra relación con Dios, vamos a ir retrocediendo, vamos a ir apartándonos y vamos a hacer como cuando pasa cuando vemos algo que tenemos mucho tiempo sin practicar. Lo vamos a ver y no lo vamos a entender, nos vamos a sentir ajenos ahí. Entonces, cuando nosotros empezamos a creer, nos enfrentamos con nuestra vieja forma de pensar versus nuestra nueva forma de pensar. Tenemos que entender que cuando nosotros empezamos a creer en Jesús, y esto es un proceso que nos va a llevar toda la vida, va a haber cosas que nosotros creemos que van a chocar con la palabra. Hay cosas que a nosotros nos parece que está bien, pero la palabra dice que no está bien. ¿Y qué debemos hacer en ese momento? La misma palabra nos da la respuesta y está en 2 Corintios
Segunda de Corintios 10:5. Dice, y acabamos con el orgullo que no le permite a la gente conocer a Dios. Así podemos capturar todos los pensamientos y hacer que obedezcan a Cristo. Si yo estoy creyendo en Cristo y estoy siguiendo a Cristo, debo llevar mis pensamientos a Cristo. Y eso es tan fácil como decirle, Señor, examina. Ve si en mí hay un camino de perversidad y límpiame. Eso era una oración que hacía David. Le pedía a Dios que lo examinara y eso mismo debemos hacer nosotros. Entonces, esa ser trabajado por el Espíritu Santo es primero cambiar nuestra manera de pensar. Y esto se relaciona a lo que hablábamos el domingo pasado, que es cómo cambiamos nuestra manera de pensar, siendo un sacrificio vivo a Dios, teniendo disciplinas espirituales, orando, leyendo la Biblia, congregándonos. ¿Por qué? Porque cuando nos congregamos y hablamos de lo que pensamos, de nuestras inquietudes, podemos entonces conseguirnos alargar con nuestros hermanos, sobre todo que era lo que yo les decía la semana pasada. Aquí tenemos una pastora maestra que es la pastora Emma, y muchas de las dudas que he podido tener las he podido aclarar a través de hablar con ella. Entonces, cuando somos trabajados por el Espíritu Santo, primero empezamos a cambiar nuestra manera de pensar. Estamos constantemente analizando nuestras creencias, porque recuerden que nuestras creencias nos llevan a comportamiento. Si yo creo que una mentirita blanca está bien, porque no le hace daño a nadie, ¿qué voy a hacer? Voy a mentir, porque al final no existen colores en las mentiras. Pero yo, en mi creencia, justifico esa acción y por ende tengo un comportamiento. Entonces, lo primero que tengo que hacer al ser trabajado por el Espíritu Santo es llevar todos mis pensamientos al resto, para entonces ahí ser renovados, como hablamos la semana pasada. Lo segundo es que cuando vamos madurando espiritualmente, nos vamos pareciendo más a Cristo, es lo que decía los versos que estábamos leyendo. Y eso lo podemos confirmar en 1 Corintios 14, versículo 20. Y dice de la siguiente manera, hermanos, no piensen como niños. Sin embargo, en cuanto a la maldad, sean inocentes como bebés y en su modo de pensar sean adultos maduros. La misma Biblia nos dice que no seamos niños. Y Pablo en otras partes decía, cuando yo pensaba como niño, actuaba como niño, pero ya no soy así. Incluso regaña a mi iglesia diciéndole, ¿hasta cuándo van a estar pidiendo leche? Ya ven, para que el tiempo que tengan en la iglesia estén comiendo alimento sólido. Y no se refería literalmente al alimento sólido, sino se refería a su compromiso y a su madurez espiritual. Entonces eso nos lleva a reflexionar. En el punto en el que estoy hoy en mi vida se parece al punto en el que estaba hace un año. ¿Estoy más cerca de Dios o estoy más lejos? ¿Y qué necesito empezar a hacer entonces para acercarme más a Dios? Y eso nos lleva al tercer punto. Madurar espiritualmente es una decisión. Dios ha puesto todo delante de nosotros para que podamos hacer. Nos ha dado el Espíritu Santo para que nos vaya guiando, para que nos haga sentir triste cuando estamos tomando mala decisión, para que nos susurre, hey, no hagas eso. Pero al final es nuestra decisión, porque Dios nos dio libertad de elegir. Y Él no nos quitó, y no nos quita esa libertad de elegir cuando nosotros decidimos seguirlo a Él. Somos nosotros quienes debemos entregarle el decirle, Señor, yo no quiero hacer lo que yo quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. Entonces, eso nos lleva a lo que hablábamos la semana pasada en Romanos 12:1, que sentarnos ante el Señor como un sacrificio vivo. Para llegar a la madurez espiritual necesitamos cada día presentarnos ante Dios como un sacrificio vivo. Cuando nosotros creemos en Jesús, eso nos va a llevar, nos va a motivar, nos va a inquietar a acercarnos más a Dios. Pero al final la decisión es de quién? De nosotros mismos. Y lo cuarto es, madurar es una necesidad. Si yo quiero parecerme a Cristo, tengo que madurar y madurar espiritualmente. Porque, como leíamos la semana pasada en Gálatas, tenemos dos opciones. Hay dos opciones que tenemos. Alimentar la naturaleza pecaminosa o alimentar al espíritu. Y cuando nosotros alimentamos al espíritu, dice que el espíritu produce en nosotros amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Lo dice de esta manera en palabra de Dios para todos. ¿Y cuántos queremos vivir así? ¿Cuántos quieren vivir así? Yo quiero en mi vida amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Pero esas cosas no llegan solas. Esas cosas no se producen solas. Eso es como aquí
Creo que hay muchos que son mamás. ¿Cuántos bebés recién nacidos se pueden alimentar solos? Ninguno. Uno tiene que llevárselo al pecho o ponerle un tetero si no está en la lactancia materna. Pero el adolescente, ¿cuántos adolescentes se pueden alimentar solos? Todos, ¿verdad? Y muchas veces la responsabilidad del padre es comprar la comida, que tenga todo en la mano para que él se pueda cocinar. Pero ya el adolescente, incluso el niño de 10 11 años, puede empezar a cocinar solo. No necesita que usted llegue y se lo pegue al pecho. Es más, si estamos aquí en la iglesia y alguno tiene hijos de 10 11 años y se lo pega al pecho, todos le vamos a mirar así como que, ¿qué pasa ahí? O sea, está muy grande como para entrar de pecho. Así mismo pasa en nuestra madurez espiritual. Cuando nosotros recién seguimos a Cristo, Dios nos alimenta como si fuéramos un bebé de pecho. Pero ya llega un momento en que el Señor dice, ya basta, ya tienes tiempo conociéndome. Ahora aquí tienes todo lo que tú necesitas para prepararte. Y además, aquí tienes la receta. Lo único que tienes es que seguir la receta. Entonces, madurar es una necesidad para mantenernos nutridos espiritualmente. Porque si yo no me mantengo nutrido, ¿qué pasa con una persona que deja de comer? ¿Y qué pasa si se desnutre? Se muere. Una persona que deja de comer se empieza a desnutrir y al final se muere. Y tiene un punto, no sé cuántos de ustedes conocen casos de desnutrición, llega un punto que una persona desnutrida está tan desnutrida que ni porque los empiezan a alimentar sobrevive. Porque ya su organismo está tan mal que simplemente viene la muerte. Y así mismo pasa con nuestra vida. Llega un momento en que si nosotros no estamos viviendo esa necesidad de madurar espiritualmente, esa necesidad de acercarnos a Dios, nos vamos a desnutrir y nos vamos a morir espiritualmente. Y aquí podemos entrar en otro debate que no viene el caso, pero el asunto es que si nosotros no estamos en esta necesidad, vamos a llegar a la muerte espiritual. Y madurar espiritualmente muchas veces lo confundimos con que una persona madura espiritualmente es una persona que, por ejemplo, si un pastor es muy próspero económicamente es porque es maduro espiritualmente. Si una iglesia está full de gente es porque es madura espiritualmente. Si en el servicio la gente lloró y se cayó en risa porque quien predicó es maduro espiritualmente. Si hay milagros es porque quien hizo los milagros es maduro espiritualmente. Y no, esas cosas pueden tener una persona con madurez espiritual, ciertamente. Pero esas cosas no son indicadores de madurez espiritual, porque la Biblia dice que hasta las piedras hablan cuando Dios quiere hacer algo. El indicio de que somos maduros espiritualmente está justamente en el fruto del Espíritu. Yo estoy siendo más alegre, estoy siendo más amoroso, estoy siendo más bondadoso, estoy teniendo más dominio propio, estoy siendo más fiel, estoy siendo más humilde. Si cada día yo estoy creciendo en esto, cada día me estoy pareciendo más al Señor y cada día estoy entonces teniendo mayor madurez espiritual. Porque ciertamente dice Mateo 7, versículo 21 en adelante, dice de la siguiente manera: no todo el que afirma que yo soy su Señor entrará en el reino de Dios. Solo entrará el que obedezca a mi Padre que está en el cielo. Vendrá el día en que muchos me van a decir: tú eres nuestro Señor, nosotros profetizamos en tu nombre, y por ti echamos fuera demonios. Además, hicimos muchos milagros en tu nombre. Entonces les diré claramente: nunca los conocí. Apártense de mí porque ustedes se dedicaron a hacer el mal. Entonces, ser maduros espiritualmente no solo tiene que ver con señales que podamos hacer, que ciertamente el Señor nos va a usar para hacer señales, pero ahí también dice que hay personas que el Señor dice: yo no te conozco, y que pudieran hacer señales y que podrían hacer señales. La clave de la madurez espiritual está en obedecer a Dios. A medida que yo vaya obedeciendo a Dios, a medida que yo vaya renunciando a las cosas que yo sé que me alejan a Dios, y que yo vaya permitiendo que el Espíritu Santo forme mi carácter y forme el fruto del Espíritu en mí, entonces yo voy a estar siguiéndome. Y ciertamente, si yo sigo a Cristo, me seguirán señales, dirá la palabra. Pero que a una persona le sigan señales, no necesariamente quiere decir que siga a Cristo, pero toda persona que siga a Cristo, le siguen señales. Y eso lo decía Santiago. Santiago decía: la fe sin obras es muerta. Y decía: tú puedes tener obras sin fe, pero yo no puedo tener fe sin obras. Entonces, lo primero que tenemos que enfocarnos, en vez de querer todas estas cosas, abundancia, hacer milagros, debemos enfocarnos en obedecer al Señor. Porque ¿de qué nos va a servir hacer todas estas señales si no le hablo a mi hermano? ¿De qué me va a servir tener abundancia si el día que esté delante del Señor, el Señor me diga: yo no te conozco porque no me obedecí? Y esto también pasa porque verdaderamente creer en Jesús significa que trae cambios duraderos. Esto no significa que no vamos a fallar.
Dice que Filipenses 1:6 dice que la buena obra que empezó el Señor en nosotros va a continuar hasta el día que Él regrese. Pero esto significa una intencionalidad en cambiar nuestra vida, una intencionalidad en escuchar al Espíritu Santo. ¿Y cómo escucho al Espíritu Santo si no tengo comunión con el Señor? Entonces, para escuchar al Espíritu Santo y poder entonces estar continuamente arrepintiéndome, necesito una comunión con el Señor. Y ser trabajados por el Espíritu Santo significa verdaderamente creer y madurar espiritualmente. Significa que vamos a ver en nosotros el fruto del Espíritu. ¿Y quién puede medir si el fruto del Espíritu se está dando o no se está dando? Primeramente el Señor. Segundo, nosotros mismos. Y tercero, quienes están más cercanos a nuestra casa. Porque yo puedo llegar aquí y saludar a todo el mundo con amor, ser muy bondadoso, ser regalar cosas, pero llegar a mi casa y ser una mujer quejona, estar peleando continuamente con mi esposo, no estar orando. Entonces, el fruto del Espíritu primeramente lo ve el Señor, luego lo veo yo, pero también lo ven las personas que están a mi alrededor. Y entonces es ver cómo estoy tratando a las personas que están a mi alrededor. Estoy siendo amoroso, estoy amando a mi prójimo como me amo a mí, estoy sacrificando y dejando a un lado las cosas que me alejan de Dios. Y para ver cosas impresionantes, necesitamos hacer cosas impresionantes. Y lo más impresionante que podemos hacer es dedicar nuestra vida al Señor. Queremos a veces ser como Sansón, que hacía muchas grandes cosas visibles. Pero Sansón continuamente estaba lejos de Dios, continuamente desobedeció a Dios, hasta el punto que el Espíritu Santo lo abandonó y él ni se dio cuenta. Pero nadie quiere ser, o muy pocos quieren ser como Job, que pasó prueba tras prueba tras prueba y se mantuvo fiel. Y decía, prefiero morirme que negar a Dios. Queremos grandes cosas, pero creer en Jesús muchas veces va a intentar ser como Job, ser fiel en la dificultad. Ser como Pedro, que fue un hombre impulsivo y explosivo, pero se dejó transformar por el Espíritu Santo al punto que fue uno de los apóstoles más amables y más destacados en el libro de la Biblia, en el Nuevo Testamento. Porque de los apóstoles, de los 12 apóstoles, o de los 11 que quedaron luego, de uno de los que más se habla es de Pedro. O sea, que pasó de ser explosivo, de que pasó a ser impulsivo y a punto a ser un defensor de la fe, a ser un predicador, a buscar almas, a escuchar la palabra de Dios, a escuchar lo que Dios tenía que decir y creer. Y tenemos entonces también el ejemplo de Pablo, que pasó de ser un asesino a ser el apóstol que más libros escribió y quien se dedicó a llevar el mensaje a los gentiles. Sin Pablo no estaríamos nosotros aquí, pero primeramente el Señor. Pero Pablo fue el que se dedicó a llevar el mensaje a los que no eran judíos. Y hasta donde yo sé cuándo aquí decir entre judíos. Exacto. Pablo fue el instrumento que usó Jesús para que el mensaje llegara a nosotros, los que no somos judíos. Entonces, cuando yo dejo que el Espíritu Santo me transforme, paso de ser un asesino a ser un instrumento de salvación para otros. Empiezo a ser una persona que es salvada por Cristo y que empieza a ser transformada por el Espíritu Santo al punto de que puedo empezar entonces a tener esas señales y esos prodigios que dice la palabra que seguirán a los creyentes. Entonces, creer en Jesús significa, primeramente, ser salvo. Significa un cambio de nuestros pensamientos guiados por el Espíritu Santo. Significa que cuando creemos realmente en Jesús, empezamos a madurar, empezamos a tomar esas decisiones y empezamos a entender que necesitamos madurar y empezamos a crecer y parecernos a Cristo. Y finalmente empezamos a ser tan apasionados por el Señor y entendemos la importancia de su mensaje que empezamos entonces a cumplir lo que nos dice Mateo, del Mateo 28 al versículo 19 en adelante. Que yo creo que casi todos sabemos qué dice. Que es la gran comisión, dice, así que vayan, hagan discípulos en todas las naciones, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Tengan presente que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Y algo que me sorprende es que estaba leyendo una estadística y dice que el 80% de los miembros, de los creyentes, de los fieles de la iglesia no invitan a nadie a la iglesia. No comparten la palabra con nadie más. Y por eso me preguntaba cuántos vienen por primera vez. Y creo que nadie levantó la mano. Eso quiere decir que nosotros como congregación estamos cayendo en esa estadística. Entonces, creer en Jesús nos tiene que llevar a un cambio, nos tiene que llevar a entender que esa necesidad de Jesús es tan grande que necesito madurar en mi relación con Dios, pero me lleva a dejar de ser egoísta y decir, yo no quiero salvarme solo, yo quiero
que mi comunidad se salve y empieza entonces a predicar. Y por esto quiero observar con esta reflexión. Quiero que hoy pensemos qué necesito entonces para madurar. ¿Qué cosa necesito empezar a dejar de un lado? ¿Qué cosa necesito empezar a hacer para madurar en la fe? ¿Y a qué persona que está en mi entorno necesito llevar el mensaje de salvación? Porque necesita de esa salvación que yo he conocido. Y porque si yo creo en Jesús y soy salvo, entonces conozco y reconozco que necesito esa salvación y que todos la necesitan. Ahora me gustaría que pudiéramos ponernos de pie.